La Unión de Artistas Flamencos ha surgido en esta desgraciada circunstancia dramática y, desde luego, para el mundo del flamenco, algo que no tenía parangón y que ha supuesto el paro de un sector tan decisivo y tan importante para la cultura, para el negocio cultural, para la vida mercantil, laboral, para, en definitiva, el trabajo de muchas familias. Y un sector que no solamente ha padecido la enfermedad, como todo el mundo, sino que también ha tenido en estos casos el desamparo, porque el mundo del flamenco es un mundo singular y por eso nos alegra muchísimo que, aunque sea como consecuencia de esto, la Unión de Artistas Flamencos venga a poner en el sitio que debe de estar un mundo como el flamenco desde el punto de vista del negocio, mercantil, laboral, de seguridad social, de amparo, en definitiva, de todo aquello que debe de rodear a un gremio como es el del flamenco, que nos sorprenderá y nos sorprende cuando se habla de cifras y de lo que supone en el mercado. Tenemos al otro lado a José Cepero, que es un abogado sevillano que se ha hecho cargo de todo lo relacionado con la legalidad de la Unión de los Artistas Flamencos, aparte de un buen aficionado y de hijo de uno de los activistas culturales con una sensibilidad extraordinaria, Manuel Cepero, buen amigo de los artistas flamencos, al que recordamos siempre y al que, con permiso de su hijo, que es con quien vamos a hablar, tendremos en la memoria. José, a la paz de Dios, bienvenido. Muchísimas gracias, Manolo, igualmente, bien hallado. Bueno, José, la Unión de Artistas Flamencos surge de la necesidad, por fin, tenía que pasar algo así para que los flamencos, mundo tan especial y singular, se uniera y empezara a reivindicar lo que le pertenece, como trabajo, como negocio, como empresa, en fin, como todo lo que en un mundo como tan especial como el flamenco se puede ver y mirar, qué es lo que estáis haciendo. La Unión de Artistas Flamencos está trabajando ahora mismo de forma sectorial, con mesas sectoriales, ha desarrollado 5 bloques de actuación y además se ha convertido, que eso es muy flamenco también, en una organización itinerante que va desarrollando una serie de visitas a distintas provincias para encontrarse con los artistas. Vamos a empezar por los bloques. ¿Cuáles son los 5 bloques fundamentales de trabajo que tenéis ahora mismo por delante? Bueno, Unión Flamenca, Manolo, es cierto, ha planteado una serie de medidas, una serie de propuestas basadas en 5 bloques fundamentales. Porque entendemos que el flamenco como sector económico, tú lo has definido anteriormente perfectamente como sector económico, toca varios palos, ¿no? No solamente es un arte, que es indudable, sino que tiene incidencias en cultura, en turismo, en aspectos laborales, aspectos fiscales, y la problemática del flamenco debe ser contemplada desde una globalidad. Si no, no se podrá resolver el que entendemos que ahora mismo es el gran problema del flamenco, ¿no? La vulnerabilidad y la falta de regulación de este sector económico. Hay que identificar y hay que reconocer el sector flamenco. Por lo tanto, lo primero que nosotros planteamos, y hemos planteado así a los distintos organismos públicos, lo que nos hemos presentado, es la creación de una mesa permanente de trabajo por el flamenco. El flamenco necesita de una definición, de una contextualización, de una limitación y sobre todo de una estadística seria, de un estudio que permita saber a tiempo real, a día de hoy, qué reporta el flamenco, qué es el flamenco. En ese sentido, como te he comentado, entendemos que son varias las facetas que influye el flamenco y, por lo tanto, son varias medidas las que hemos propuesto. Una de ámbito de creación artística, otra de fomento de la contratación artística, otra que conlleva importantes modificaciones laborales, otra que conlleva importantes modificaciones tributarias y, por último, como te he comentado, la creación de la mesa permanente de trabajo por el flamenco, la cual entendemos que debe estar incluido no solamente Unión Flamenca, sino representantes de cultura, de turismo, de asuntos sociales, de trabajo y de Hacienda, de impuestos. José, con independencia del detalle de cada uno de estos aspectos, ¿no?, tan interesante y tan importante, ¿favorece o perjudica que la mayoría de las contrataciones de los artistas flamencos se muevan en el ámbito de lo público? O sea la Junta de Andalucía, diputaciones, ayuntamientos, ministerios.
que sea un empleo que depende de lo público. No, yo entiendo que no es una cuestión de que el origen de la contratación sea pública o privada. Lo que falla aquí es el control. Control que evidentemente tiene su corresponsabilidad a la administración, evidentemente. Por lo tanto, entendemos que el mayor problema no es el ser delantero o la defensa, sino el centro del campo. Es decir, si no hay un músculo administrativo que controle las cotizaciones, la contratación y, por lo tanto, las consecuencias de esa contratación, lo estamos viendo ahora mismo en la que la inmensa mayoría de los trabajadores y profesionales del flamenco no tienen una cobertura mínima de prestaciones por desempleo. Claro, que nos encontramos con que no ha habido ese control y al no haber ese control, esas consecuencias son inexistentes. No hay una protección. Por lo tanto, no creemos que sea un problema del origen de la contratación, sino el problema está en no controlar esa contratación. El desorden es mayúsculo, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Es tremendo porque al final el desorden conlleva el caos y el caos conlleva la desprotección. La desprotección debilita todavía aún más al más débil. Estamos viendo que en cualquier sector económico estos tiempos de crisis separa aún más, si cabe, las distintas clases, ¿no? El que es rico es más rico y el que es pobre más pobre. En el flamenco pasa exactamente lo mismo. El artista, el empresario flamenco, el cabeza de cartel, por lo menos tiene un banco que no le pide la alarma. El trabajador no tiene posibilidad de entrar en un banco y no tiene posibilidad de que nadie le eche un cable. Hay un registro ya, barajáis, claro, desde la propia unión, sí, con los socios que tenéis ya podéis tener más o menos un volumen de cuánta gente pueden componer, cuántos artistas o cuántos, supongo que profesionales, no tienen por qué ser artistas solo, profesionales pueden estar inmersos en el colectivo flamenco, José. Exactamente no lo sabemos ni se puede saber, Manolo. Como te he comentado antes, no existe un rigor en cuanto al estudio del sector económico del flamenco. Yo insisto mucho en el sector económico del flamenco, en el concepto, porque no existe un estudio, una estadística seria. El último estudio que tenemos es del año 2009, del Instituto Andaluz del Flamenco, y que se nutría de datos tanto de JAE como de la mesa del instituto, pero no existe, con lo cual sabemos que hay una demanda y una necesidad y hay un clamor, ¿no? Bueno, de ahí el éxito de Unión Flamenca, ¿no? Por un ente como nosotros que lleve a la regularización y a la definición del flamenco como tal. Pero no sabemos, cuando hablas con cualquier organismo público, no saben cuánto significa el flamenco en turismo, cuánto significa el flamenco en... Sabemos, bueno, los números de una Bienal, de un Festival Internacional de Flamenco en Jerez, vale, pero no se sabe exactamente. No hay un censo, no hay nada que concrete el censo real de artistas, trabajadores y profesionales o empresarios del flamenco, ¿no? Ni qué decir tiene de lo indirecto, ¿no? Es decir, estamos hablando de la materia prima, pero qué decir tiene de moda flamenca, de restauración, hoteles, transportes, en fin. Pero el colectivo más o menos, ¿y cuántos asociados tenéis, José? Bueno, ahora mismo tenemos una demanda de asociación, de afiliación brutal. En 2 meses, ten en cuenta que nosotros llevamos 2 meses de creación funcionando mes y medio, nos ha tocado el COVID, con lo cual todo esto empeora aún más la comunicación con las personas, ¿no? Y bueno, recibimos en una semana 1000 y pico de correos electrónicos, ¿no? Eso lleva un proceso, pues ¿por qué? Pues porque el que te llame una persona, te mande un correo electrónico, conlleva una ley de protección de datos, una complementación de una serie de formularios. Desde aquí invito a quien quiera, que estamos en unionflamenca.org o en el 856-044-008, donde tiene su proceso, es decir, no es de un día para otro y por lo tanto, bueno, poco a poco cada vez somos más, pero nosotros estamos por el flamenco, no solamente por los socios, es decir, de hecho, como tú bien has dicho, estábamos ahora mismo en plena itinerancia, ¿no? Y estamos reuniéndonos con todo tipo de compañeros que estén asociados, ¿no? ¿Qué es lo más urgente que tiene ahora mismo el sector flamenco? Algo concreto. ¿Y qué es lo más complicado de solucionar? Lo más urgente es darle una solución a aquellas personas que no la encuentran. Es lo más urgente. Yo creo que eso es una nota muy común de cualquier sector económico, pero sinceramente el artista flamenco es el más vulnerable de los vulnerables, ¿no? Es el invisible de los invisibles, ¿no?
y realmente necesita de una ayuda inmediata. Repito, le han acostumbrado o se ha acostumbrado a volar bajo radar. Ahora es muy complicado que nadie le dé la solución porque no existía, ¿vale? Como tal, como interlocutor económico. Y la medida más urgente que hay que encontrar ahí mismo es una solución inmediata a ese gran problema. ¿Cuál es el gran mal? La falta de regulación en la contratación. Por ambas partes, ¿eh? Es decir, no quiero demonizar a nadie, pero porque tampoco somos santos, ¿vale? Tenemos que reeducarnos, tenemos que redefinirnos, tanto el artista, trabajador flamenco, como el que contrata el flamenco. Por lo tanto, o cambiamos y aceptamos que hay una enfermedad, o le pondremos una tirita a una hemorragia. No tendrá solución, ¿vale? No, aquí no hay técnica del avestruz. Aquí le damos una solución y eso es lo fundamental que tenemos que hacer. Tenemos que cambiarnos nuestra mentalidad y entrar en el siglo XXI. José, ¿hay algún parangón fuera de España, en otros aspectos, otros países de la cultura o incluso en España, donde fijarse para espejos, donde mirarse para adecuar la actividad flamenca a qué es lo más parecido que hay en el flamenco que esté ya arreglado y regularizado? Igual que el flamenco no hay nada, Manolo. Ya. No hay nada. Somos patrimonio inmaterial de la humanidad. No hay nada. Y por lo tanto, no hay nada comparable en cuanto a género artístico que podamos encontrar en el extranjero. Lo que sí hay son distintos aspectos que, evidentemente, por derecho comparado, lo hemos hecho nuestros y hemos adaptado a la propia idiosincrasia de nuestro arte, ¿no? O de nuestra profesión, y la hemos hecho nuestro, como por ejemplo el sistema francés en cuanto a la intermitencia, la contratación del flamenco, el mismo PER, el mismo paro agrícola, con ciertos matices, lo hemos incorporado como una de las medidas a modificar en el aspecto laboral. Estamos cogiendo lo que entendemos que es mejor de cada uno de los derechos comparados de aquellos países que nos rodean, pero lo que sí está claro es una cosa, Manolo, y es que cualquier artista flamenco en el extranjero es un profesional como la copa de un pino y nadie entiende cómo aquí, bueno, pues se le da no iba a decir voy a decir trato. Sí. Claro, también es muy importante, como decía José, desde dentro estar convencido de que esto es una profesión que hay que atender como tal, ¿no? También es verdad que no todos los artistas están en el mismo nivel. Supongo que pasará en otro género, supongo, no, pasará, ¿no? Quien hace 100 galas, quien hace 50, quien va de peón o quien va de maestro o de mozo de espada, por poner comparación ¿no? O sea que también es un colectivo que es irregular en cuanto al propio trabajo en sí o incluso a la dedicación exclusiva, ¿no? Bien sabemos que hay en la historia del flamenco no muy lejana, ¿no? Carniceros tratantes que en los tiempos de fin de semana pues dejan la plaza de abasto y se dedican a tocar las palmas a un artista, ¿no? O sea que no estamos hablando de un mismo rasero para todo el mundo. Pero ¿sabes qué, Manolo? Eso es una cosa que tenemos que cambiar. Por ejemplo, entiendo y con los debidos respetos, entiendo o entendemos que el mismo concepto de artista flamenco es erróneo. Es decir, vamos a ver, la actividad de un artista flamenco no es intermitente. Lo que es intermitente es la contratación. Es decir, un artista flamenco trabaja todos los días del año, ¿vale? Es decir, igual que un deportista entrena todos los días del año y compite 3 veces, un artista flamenco ensaya todo el año y crea todo el año, ¿vale? Y actúa. Por lo tanto, hay un trabajo silente, hay un trabajo oculto que por no ser retribuido en su justa medida implica que pasen cosas como lo que te estoy diciendo, que se tienen que buscar otro medio de sustento. ¿Qué aspecto negativo tiene esto? Pues lógicamente que se pierde en calidad, se pierde en creatividad y pierde el flamenco, desde el primer espada hasta el último, ¿vale? Porque indudablemente, bueno, salvo y ni aún así, contado de los dedos de las manos, todo se necesita. Es decir, el mejor de los artistas flamencos necesita al cualquiera que esté empezando, pues para llevarlo en su staff, para llevarlo en su equipo, para llevarlo. Es decir, al final todos están relacionados. Lo que sí pasa en el flamenco es que confluyen distintos mundos y de diferentes dimensiones. Pero tanto necesita el que está empezando al que está al final como viceversa. De hecho, una de las grandes medidas también que proponemos
por no entrar, pero entrando en detalle, es que se pueda complementar la jubilación con una actuación. Es decir, no tiene sentido que atesorando lo que atesora un flamenco con 67 años, un artista flamenco, no pueda actuar porque está cobrando, en el mejor de los casos, una prestación por jubilación. Eso hay que hacerlo compatible. ¿Por qué es compatible para un agricultor y no es compatible para un artista flamenco? ¿Por qué? Esas son las cosas que tenemos que ir cambiando. Esos son los chips que tenemos que ir cambiando. El artista flamenco no tiene una actividad intermitente, tiene una contratación intermitente, que es muy distinta. ¿Qué actitud habéis encontrado por parte de la Administración? ¿Esto es más de la Junta de Andalucía o hay hay una parte de la tarta considerable a nivel nacional, ministerio? ¿Esto cómo va? En todos los niveles, Manolo. Evidentemente, la competencia para las modificaciones que proponemos, evidentemente, son de ámbito estatal. Algunas, no todas. También es paradójico que en las competencias de la Junta de Andalucía, en nuestro Estatuto de Autonomía, contemple la competencia exclusiva en difusión, promoción del flamenco, con lo cual digamos que es una tarta con varios platos, ¿no? Y cada uno, ¿cuál es el problema? Que al final uno por otro la gasta sin barrer. Y el perjudicado al artista flamenco. Nosotros creemos que, porque así somos, ¿eh? Nosotros somos patrimonio inmaterial de la humanidad, ya lo he dicho. Pero es que no podemos perder esa perspectiva. Queremos que nuestras instituciones y nuestras administraciones, las distintas, estatales o autonómicas, locales y provinciales también, sean lo suficientemente inteligentes, ¿vale? Bueno, inteligentes ya lo son, listas, como para darse cuenta que este problema no se puede arreglar en Europa, que también estamos llamando a Europa, ¿eh? Por lo mismo, somos patrimonio inmaterial de la humanidad. Por lo tanto, todas estas medidas, todas estas propuestas se le han transmitido a la Administración y, bueno, por ahora seguimos esperando. Bueno, es una espera esperanzadora, vamos a llamarlo así, porque en los que ya llevamos tiempo en esto, que hemos conocido muchas desgracias, que hemos conocido la creación aquella de la ITAF, que se generó para, de alguna manera, ayudar a aquellos artistas que en otros tiempos ni siquiera estaban amparados por el más mínimo de los recursos sociales, y había que organizarles festivales para llevarles a los hombres a su casa, que por lo menos tuvieran que comer con dignidad, ¿no? Y a mí me ha sonado que estábamos en un proceso de inversión otra vez, de retroceso de esos artistas asalariados de los tablaos, de esos segundos espadas, de la vida que llevamos hoy día, y cómo cualquier colectivo tenía las espaldas más o menos cubiertas con todas los matices que haya que hacer, y el mundo del flamenco pues no tuviera ningún tipo de prestación, ¿no? Es increíble. Bueno, pues José, muchísimas gracias. Aquí nos tenéis para difundir todos los logros y todos los movimientos que vayáis haciendo, y de verdad que nos alegra muchísimo que los flamencos se hayan unido, porque es un colectivo que puede sorprender a cualquiera. Lo digo yo y no quiero que se ponga, pero es un colectivo que mueve muchísimos millones de euros en España y fuera de nuestra frontera, y que da trabajo y vida a muchos empresarios y a muchos artistas, ¿no? Efectivamente. Estamos hablando de la materia prima. Una materia prima que solo es nuestra, solo se hace aquí, se puede hacer fuera, pero bueno, son contadas excepciones. Pero estamos hablando de algo que está nuestro como vulnerable, ¿no? Es una de las características de este maravilloso país en el que vivimos, ¿no? Que bueno, nadie es profeta en su tierra y no nos damos cuenta. Bueno, ¿entenderíamos España sin el flamenco? ¿Entenderíamos un flamenco en otro país? ¿Dónde estaría ese flamenco? En fin. Desde luego, con gente como tú estaremos fortalecidos y conseguiremos cosas así, seguro. Me alegra mucho esta conversación, y que el flamenco encauce su vida como la debe de hacer, con seriedad y con el respaldo legal que merece. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Manolo. Un abrazo muy grande.